Ingresamos entonces así en la segunda parte de la presentación, que es la relativa a las obligaciones de medio y de resultado. ¿Sí? Obligación sumamente importante, pero con la característica siguiente. Hasta ahora venimos dando clasificaciones de obligaciones que están tratadas en el Código Civil y nos hemos estado refiriendo, siempre que hemos podido, a los artículos del Código que van refiriendo a esas clasificaciones. En este caso en particular, de las obligaciones de medios y resultados, no es una clasificación que esté regulada en el Código Civil. Sí hay varios aspectos que están regulados en el Código, pero no como obligaciones de medios y resultados. Se trata de una creación de la doctrina y la jurisprudencia que es posterior a la sanción del Código. Sin embargo, es una clasificación sumamente importante, ¿sí? Les diría que gran parte del eje de la responsabilidad contractual, para saber cuándo hubo falta de cumplimiento, lo que da en esencia es el núcleo de un concepto un poquito más amplio, que es el concepto de incumplimiento, que es lo que dispara las consecuencias sancionatorias contra el deudor. Entonces, para que haya falta de cumplimiento, en esencia, vamos a tener que atender a si estamos ante una obligación de medios o si estamos ante una obligación de resultados. Entonces, es una obligación, una clasificación muy importante desde el punto de vista práctico. Y esta clasificación a lo que atiende es al contenido de la obligación, es decir, a la prestación. Y en esencia consiste en lo siguiente. Estamos ante una obligación de medios cuando el deudor se obliga a desarrollar determinado comportamiento, de tal manera que el deudor cumple actuando con la diligencia media, ¿sí? Vamos a ver que es la diligencia de un buen padre de familia, en conseguir determinado resultado, pero no se obliga a conseguir ese resultado, se obliga a actuar diligentemente en conseguir el resultado. En cambio, cuando la obligación es de resultado, el deudor se obliga a obtener el resultado. Es decir, que si actúa con diligencia, como un buen padre de familia, pero no logra conseguir el resultado, puede ser responsabilizado, ¿sí? Por más diligencia y esfuerzo que haya puesto, si lo que se obligó fue a obtener el resultado, no cumple si no obtiene el resultado. Es decir, en las obligaciones de medios, el deudor se obliga a desarrollar una conducta, que es actuar diligentemente. En las obligaciones de resultado también se obliga a desarrollar una conducta, pero esta es a obtener un determinado resultado. En el primer caso, no promete el resultado, en el segundo caso, sí promete. Ejemplos. Por ejemplo, una obligación que típicamente ha sido considerada una obligación de medios es la obligación que de regla asumen los médicos, ¿sí? El médico, cuando trata a un paciente que viene con una enfermedad, no se obliga a curar a ese paciente, se obliga a desarrollar determinadas técnicas y conocimientos médicos en forma diligente, en forma perita, para sanarlo, pero no se obliga a conseguir el resultado cura de la enfermedad, ¿sí? Algo parecido pasa con un abogado. El abogado se obliga a defender a un cliente, pero no se obliga a ganar el juicio. Claro, el abogado puede obligarse a ganar el juicio, pero de regla se entiende que no es así. En cambio, son típicas obligaciones consideradas por la jurisprudencia y la doctrina como obligaciones de resultado, la obligación del transportista, ¿sí? El transportista se obliga a conducir sano y salvo al pasajero al destino. Quiere decir que si en el transcurso del transporte el pasajero sufre un daño, se entiende que el transportista no está cumpliendo con su obligación, por más que haya actuado con diligencia, ¿sí? En este tema de las obligaciones de medio y resultado se ha introducido el siguiente matiz, que es para explicarlas mejor. Se dice, en realidad, no es que en las obligaciones de medios al acreedor le interese la diligencia del deudor y en las obligaciones de resultado al acreedor le interese el resultado. En realidad, al acreedor siempre le interesa el resultado, ¿sí? Cuando un paciente va a ver a un médico, lo que le interesa es que el médico lo cure, le dé el tratamiento para curarse de la enfermedad. No le interesa que el médico sea diligente en dar ese tratamiento, ¿sí? O sea que el interés primario del acreedor es siempre es la obtención del resultado. Y tiene un interés secundario, que es que el deudor ajuste su comportamiento a determinado estándar de conducta, que es un estándar de diligencia media, ¿sí? Para lograr ese fin ulterior que es el resultado. Ahora,
esos dos intereses que tiene el acreedor, el interés primario, obtener el resultado, el interés secundario, que el deudor actúe diligentemente en conseguir ese resultado, se manifiestan de distinta manera según la obligación sea de medios o de resultado. Cuando la obligación es de resultado, el deudor se obliga directamente a satisfacer el interés primario del acreedor, es decir, a obtener el resultado. En cambio, en la obligación de medios, el interés primario, si bien existe, el acreedor quiere obtener el resultado, la obtención de esa finalidad no es parte de la obligación, porque el deudor cumple satisfaciendo el interés secundario, cumple actuando diligentemente en la obtención del resultado, aun cuando el resultado no se obtiene. Cuando veamos el tema de la responsabilidad contractual y nos detengamos un poco más en esta clasificación, vamos a ver que cuando hablamos de la obligación de medios y hablamos de que la obligación de medios, en definitiva, el deudor se encarga o se obliga a actuar con diligencia, la contrapartida de esta actuación es cuando el deudor actúa con culpa, ¿sí? O sea, cuando el deudor no actúa con la diligencia de un buen padre de familia, se dice que actúa con negligencia, o lo que es lo mismo, en términos civiles, actúa con culpa, ¿sí? Esta definición de culpa la pueden encontrar en el artículo 1344 del Código Civil. En esencia, quiere decir que el deudor actúa con culpa cuando no se comporta como un buen padre de familia en la obtención del resultado esperado. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que puede ser el derecho penal, la culpa en derecho civil se aplica con relación a un estándar que es abstracto, ¿sí? Es el hombre medio. No miramos qué tan diligente o negligente es normalmente ese deudor, es decir, que no lo comparamos contra lo que hubiera sido ese deudor actuando como un buen padre de familia, sino con un estándar que es general, que es social, que es abstracto, no de ese deudor en particular, que es el buen padre de familia como una diligencia media. Es evidente que las obligaciones de resultado entonces establecen un estándar de exigencia que es superior, en tanto que no se atiende si el deudor se comportó solamente diligentemente, sino que se mira la obtención del resultado. Es más, el deudor puede haber actuado con negligencia, pero aún así conseguir el resultado, y en ese caso nada se le puede reprochar al deudor. En cambio, si el deudor actúa con una gran diligencia y un gran esfuerzo y pone mucho empeño en cumplir la obligación, pero aún así no consigue el resultado, entonces ese deudor será considerado un incumplido. Como regla general, se entiende que las obligaciones de dar y de hacer son normalmente obligaciones de resultado. Esto es por la propia naturaleza de estas obligaciones, ¿sí? El deudor no puede ser más diligente o menos diligente en dar una cosa. La cosa la tiene que dar. Si la da, cumple el resultado. Si no la da, no cumple el resultado. Lo mismo pasa con las obligaciones de no hacer. La zona donde esta clasificación tiene incidencia es en la zona de las obligaciones de hacer, ¿sí? O sea, cuando el deudor se compromete a hacer una determinada actividad que no es la de entregar una cosa y que no consiste en no hacer algo. Allí es que tiene sentido esta clasificación. Entonces ahí la doctrina se plantea cuál es el criterio para determinar que estamos ante una obligación de medios, o sea, cómo sabemos, asumida una determinada obligación, si es una obligación de medios o de resultado. Bueno, hay varios criterios que se establecen a este aspecto, y los que son estos que destacan acá: el criterio de autonomía de la voluntad, el criterio del alia, el criterio de la posición pasiva del acreedor. Luego hay otros criterios. Les pido por favor que los vean en la bibliografía recomendada y en particular en el trabajo del profesor Verdaguer, que les incluyo en la plataforma EVA. No me voy a detener en... Lo último que voy a mencionar es, bueno, hablamos de obligaciones de medios, donde el deudor se obliga a realizar un determinado comportamiento, pero no promete el resultado. Hablamos de las obligaciones de resultado, donde el deudor se compromete a realizar ese determinado resultado. Y todavía tenemos un paso más, ¿sí? Porque, ¿qué ocurre? Aun cuando el deudor se haya obligado a asumir a cumplir con un determinado resultado, de todas formas, se entiende que de regla el deudor no garantiza ese resultado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si el deudor demuestra que no se obtuvo el resultado porque actuó una causa extraña que no le es imputable, ¿sí? Algo que normalmente se denomina como fuerza mayor,
entonces queda exonerado de responsabilidad, ¿sí? O sea que si el deudor tenía que entregar un auto y demuestra que no puede entregar el auto porque ese auto, sin ninguna culpa de su parte, lo agarró un rayo y lo destruyó completamente, ¿sí? Él va a demostrar que no puede cumplir con su obligación, pero ese no cumplimiento se debe a una causa extraña que no le es imputable y en consecuencia él no va a estar cumpliendo, no va a estar entregando el auto, pero sin embargo no va a ser responsabilizado. Es decir, que hay un límite en cuanto a lo que se le puede exigir al deudor. Este no se libera mostrando que actuó diligentemente, pero sí se libera mostrando que hubo una causa extraña no imputable, ¿sí? Esto surge de los artículos 1342 y 1343, que los van a estudiar más profundamente cuando estudien responsabilidad civil. Ahora, ¿por qué lo mencionamos acá? Porque puede ocurrir que el deudor asuma el riesgo, es decir, que el deudor diga, no solamente me obligo a obtener el resultado, sino que además garantizo que en el caso que ese resultado no sea posible porque interviene una causa extraña no imputable, una fuerza mayor, entonces de todas formas yo voy a ser responsable. Te voy a indemnizar los daños, dice el deudor, aun cuando el rayo destruya el auto, ¿sí? Y esto nos coloca en una situación en la cual para gran parte de la doctrina ya nos salimos de lo que es el campo de una obligación. Cuando el deudor responde incluso del caso fortuito de la fuerza mayor, dice la doctrina, ya no estamos ante una obligación, porque ya casi prácticamente no hay nada que pueda hacer el deudor para no responder. Hay determinadas situaciones en las cuales se ha entendido que estamos ante esta situación, ante una garantía. En parte, esto ocurre en materia de saneamiento por vicios ocultos o evicción, en materia de compra-venta. También ocurre por el hecho del tercero, en la responsabilidad hotelera. Ocurre algo parecido cuando veamos el porte fort y en la cláusula penal. Varios de estos institutos los van a estudiar cuando vean contratos o bien cuando estudien responsabilidad civil y no los vamos a... Bien, con esto entonces terminamos esta primera parte de las otras clasificaciones con relación al objeto. Lo que sigue es otra presentación en la cual vamos a tratar el tema de las obligaciones alternativas y facultativas.